El Congreso de la Mañana. Miren, hay un tema muy interesante que es sobre unas declaraciones en el portal, en uno de los portales del Banco Central de la República Dominicana, que dice que el gobierno debe aumentar impuestos y bajar la deuda pública. Y parte de esas cosas es el tema de la reforma, porque la reforma es obligatoria. Vuelvo y digo, lo he dicho en muchas ocasiones, desde el año 2020 y todo el que me ha dado seguimiento ha visto que yo he insistido que la reforma debió de ser en el año 2020. No se hizo, entiendo que el presidente Luis Abinader la salió bien, pero lo que plantea el Banco Central es muy interesante, aumentar impuestos y bajar la deuda pública. Desde luego hay que aumentar los impuestos. Una reforma lo que se hace es que se aumente impuestos, en algunas se bajan, en algunos se mantienen, pero hay un tema de la eficientización del gasto público también, que hay que tomar en cuenta. Y para bajar la deuda pública, pues se necesitan muchos elementos a tomar en cuenta, que sería muy interesante que los actores principales inicien. Desde luego, yo vuelvo y digo, disminuir quizás la nómina pública, que no es lo mismo que el gasto público, quizás no es la solución, porque vuelvo y repito, el Estado es el mayor dador de empleo en nuestro país. Y se van todos los cuartos de nosotros. Sí, hay mucho dinero. Se va mucho dinero ahí. Hay mucho, pero cuando tú haces eso, si tú haces eso, tú estás corriendo el riesgo de, desde luego, de aumentar el desempleo en la República Dominicana, porque nosotros no tenemos un empresariado tan responsable, no todo, pero en ese sentido. Y es un tema pendiente, porque he dicho en múltiples ocasiones que mientras el Estado sea el mayor dador de empleo, no hay forma de salir del subdesarrollo. Ahora, si el Estado no emplea a las personas, entonces es un problema. Es como un mal necesario. Es como un mal necesario. Sin embargo, es una realidad que nosotros tenemos muchos años escuchando decir, sobre todo en los últimos 4 años, donde el nivel de endeudamiento ha sido histórico, que nosotros estamos tomando prestado para pagar deudas. Es como para pagar intereses, perdón. Es como que usted coja un préstamo, abra un certificado y entonces pague intereses del préstamo. Pero el certificado te paga 6, pero tú pagas 13. O sea, no tiene sentido. La realidad es que independientemente de que no tenga sentido, no, la política de endeudamiento que hemos tenido en los últimos años, la realidad es que nosotros tenemos que enfrentar esas deudas, esos compromisos y esos intereses. Entonces, la alerta es que debemos aumentar las recaudaciones para empezar a bajar esa deuda. En pocas palabras, nosotros estamos jodidos y tenemos que jodernos un poco más. Yo nunca he estado en desacuerdo con los préstamos. Ni yo tampoco. Porque ninguna nación en el mundo que no tome prestado puede desarrollarse. No, pero ni siquiera eso, para que la gente lo entienda, no lo piense en personal. Trompo que no se reda, no baila, tú no juntas un millón de pesos. Lo que sí debe de tener, antes de Daniel, lo que sí uno debe tener en cuenta es la capacidad de pago, que no se te agote, porque mientras el Estado tenga capacidad de pago, puede tomar prestado. De luego, debe tener algún tipo de límite para este tema, que es lo que está planteando. Claro, debe haber límite. Y también tú debes chequear tu presupuesto y los gastos, como tú decías, el gasto público. No es posible que el presupuesto de la nación, que es de más de 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de pesos más el presupuesto complementario, no es posible que casi el 50%, más de un 40% se va en nómina solamente. Entonces, no tiene sentido que tú digas, vamos a tener esta empresa para que pueda construir, pueda hacer algún producto. Y cuando tú dices, bueno, no tenemos cuarto para los utensilios, porque se va en nómina. Entonces, ¿para qué tú tienes la empresa? Tú tienes 10 empleados y el dinero se te va en nómina y tú no puedes comprar
ni las herramientas, ni los productos para hacer para vender, entonces al final tú vas a quebrar. Y eso podría pasar, no va a pasar en el país, pero vamos de mal en peor, porque la nómina nunca se verificó en la República Dominicana y en el 2020 debió hacerse, porque entramos en una pandemia. Pero que y mejor debió la nómina hacerse la aumentó. verificación. La nómina aumentó, pero Drásticamente muy considerable, aumentó. por más de 400 mil millones. Debió- de de- Y millones les más pasan de debió 4 de verificarse. publicidad. Entonces, yo lo que digo, ok, los préstamos son buenos. Como dice José, los préstamos son buenos incluso para que un país pueda desarrollarse hay que coger prestado. Pero a veces como que le cogen vicio a coger prestado Se por emociona, todo. le gusta, Lamentablemente, sabroso. en estos últimos años, hemos visto una ola de préstamos que para todo, hasta para moverse de una esquina a otra hay que coger un préstamo. Por si acaso se ha En- cogido préstamos aquí. Entonces se paga Demasiado. interés y después se coge préstamo para pagar esos intereses. Pero Demasiado aquí se han tomado préstamos. millones de dólares para mitigar el efecto climático. Dime ¿Y qué tú. campaña usted ha visto? ¿Qué ha hecho? No Porque se ha está hecho bien nada. que está bien que lo tomen, como dice José. Es la manera de tú obtener recursos Pero no se para hace desarrollar nada. programas o proyectos. Es esa. Eso está El perfecto. tema es Ahora, fiscalizarlo, pero escúchame de que se fiscalizarlo ejecute, también, pues que por se lo menos ejecute. públicalo, porque tú estás No, pagando. pero es lo mismo que tú estás diciendo, que se ejecute en lo que se tomó. Claro. Yo pienso exacto. lo que se debe hacer es, primero, hacer una auditoría de toda la nómina de la República Dominicana, de toda la nómina pública, ver en qué se puede reducir la nómina pública, que sí hay de dónde Y el coger gasto público en muchísimo. general. El gasto, exactamente, de que se está gastando mucho aquí, entonces en realidad donde se necesita quizá no se gasta, y ver qué se puede hacer ahí. Entonces después ir amortiguando todo lo demás, y si hay que, obviamente, poner impuestos, tanto a la mediana como pequeñas y grandes empresas, pues que se pongan, pero primero vamos a resolver aquello. No quiera venir a sacrificar la clase media, la clase que es emprendedora, que quiere por lo menos sacar la cabeza económicamente con un pequeño emprendimiento, no quiera ahogar esa masa simplemente porque se necesita tratar de cubrir una deuda, pero vamos primero a verificar esa nómina y ese gasto público que tenemos, y de ahí entonces tú partes. No partas desde lo más vulnerable para entonces después ir a lo otro, porque aquí tenemos personas cobrando mucho dinero. Claro que Aquí hay sí. personas que están sentadas en su casa ahora mismo cobrando 350,000 pesos del Estado. ¿En busca de qué? Entonces eso hay hasta que 500, eso hay que 600, 700. eso hay que revisarlo. Con beneficios alternos. Si están sentados, sí. Ahora, Pero hay muchos, si José, y no lo sabemos. si están trabajando, bueno, que yo no Ya puedo hay decir que cientos de hay si no miles de tengo la personas. prueba. Mira el problema que hay de medio ambiente ahora mismo con Águeda Si no Suárez, tengo que la mañana prueba. voy a Ahora, traer si ese están tema. trabajando y son justificables, no importa. Pero No, y que aquí tú hay muchos sabes- puestos que en tú realidad Tú sabes no que hay son muchos que no necesarios. funcionan, hay ¿Cómo? muchos que no ¿Cuál? hacen su trabajo, que Vamos son a ver. botellas. Las botellas se han venido utilizando y se se criticaron las botellas moradas y ahora hay botellas azules. Entonces debemos hacer algo y estamos hartos de que justifiquen los préstamos, botella sí, pero yo vamos estoy en contra de todo eso. a regular el gasto público. No podemos seguir malgastando. O Lo- no se sabe de economía lo que- o se quiere seguir robando. Se nos acaba el tiempo, lo que chicos. a mí sí me causa, y es verdad, pero son de las cosas que tenemos que mejorar. Ahora yo veo algunos Pero ya políticos. urgente, si no, no vamos Sí, a pero tirar yo a veo, las mira, calles. algunos políticos Yo estoy loco que aquí se arme un revuelo en este país. criticando este gobierno con el tema del gasto, más sin embargo, en las gestiones de ellos tenían 22 y Sí, 25 pero ya, Pero ya, los que entonces no vamos tienen a seguir doble haciendo moral, mal, los que miren. no tienen doble moral que se callen. Ahora, la ciudadanía puede No, salir no, a las escúchame, calles Javier. porque estamos hartos. Y el que tiene moral también puede decirlo, porque el que lo hicieran El que ayer por tiene, algo sí. lo sacaron y excúsame. El que tiene moral sí, y pero el hasta que no a mí, tiene si moral. Si yo estuve en una función No, no, pública no, y tú me espérate. reclamas algo y yo aprendí de eso para no hacerlo. No, Patricia, No, el que- Pero el que- bien. el que no tiene moral, que se esté un poquito Pero tranquilo bien, porque se va a que se eche a un decepcionar. que se eche a un lado. El Congreso de la Mañana.